Ya está. Bueno, muy bien. Bueno, esta clase vamos a ver la segunda parte del sector externo y vamos a ver balanza de pagos. El registro de todas las transacciones económicas que se realizan en un periodo de tiempo entre los residentes de un país y el resto del mundo, cada banco central lo lleva a través de un trabajo sistemático de registro y constituye lo que se conoce como balanza de pagos. Lo que hace es contabilizar los ingresos de las divisas que entran al país a través de las exportaciones de mercancías, o las importaciones o entradas de capital. Y además los pagos, como ustedes verán acá se registra en esta estructura la balanza de pagos, también los pagos, que son las salidas de moneda extranjera del país hacia el resto del mundo, a través de los ingresos por los pagos por las importaciones de mercancías que se han realizado o las inversiones en el extranjero del país que está llevando adelante la balanza de pago. Acuérdense que las importaciones son los productos que son producidos en otros países o servicios que son prestados por personas o empresas de otros países al país que realiza la balanza. Y las exportaciones son los productos o servicios que las personas o empresas realizan en otros países, sin que eso signifique cambiar la nacionalidad, ¿no? Son residentes del país que hace la balanza de pagos y presta o exporta mercadería, materia prima, productos elaborados, o la prestación de servicios hacia otros países. El saldo viene dado por la diferencia que hay entre los ingresos y la salida de divisas. La estructura que tiene, como puede apreciarse en el cuadro, es la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Y luego tiene una cuenta de ajuste de errores y omisiones dada por el sistema de recolección de los datos que los realiza, digamos, las exportaciones e importaciones, la aduana del país que realiza la balanza, y puede haber algún tipo de desfasaje por algunas omisiones y errores en la contabilización de todos estos registros. Y la balanza de pagos tiene como saldo cero. Es por eso que la suma de todas las cuentas tiene que dar nulo. Por eso el origen de esta cuenta de errores y omisiones para poder realizar los ajustes. Esta estructura de balanza de pagos sigue el sistema de partida doble, ya que se anotan en dos columnas distintas como un balance comercial, digamos, de una empresa. La cuenta corriente tiene las siguientes cuentas: cuentas de mercancías, cuentas de servicios, cuentas de ingresos y cuentas de transferencias corrientes. La cuenta de capital tiene la cuenta de capital propiamente dicha, y la cuenta financiera está constituida por las inversiones directas en cartera, otras inversiones y variación de reservas que vamos a analizar una a una. En forma esquemática, entonces, la balanza de pagos tiene la cuenta corriente, que es constituida por los que les decía, que son las mercancías, o sea, las mercancías son las mercaderías que ingresan o egresan, los servicios que se prestan,
del país hacia otros países o de otros países hacia el país que hace la balanza, las rentas y las transferencias corrientes. Las cuentas de capital son las transferencias de capital y las cuentas financieras que tienen las inversiones directas, inversiones en carteras, otras inversiones y la variación de las reservas. Bueno, vamos a analizar cada uno de estas cuentas que constituyen en primer lugar la cuenta corriente. La balanza comercial o de mercancías está conformada por las transacciones de bienes entre países, es decir, las importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, de bienes. Los ingresos al país en moneda extranjera proceden de la venta de los bienes a otros países, que son las exportaciones. Nosotros lo tenemos como X en la ecuación. Y figuran como parte acreedora. Acuérdense del balance, la parte acreedora y la parte deudora. Los pagos, también en moneda extranjera, proceden de la compra de mercancías a otros países, que son las importaciones, con la letra M, y figuran como parte deudora. Bueno, como les había dicho, el saldo se obtiene siempre por diferencia entre los ingresos y los pagos. Y acá es dable destacar que si el resultado es positivo, significa que se exportan más bienes de los que se importan. En ese caso, dice que la balanza comercial es positiva. Y negativa cuando se importan más bienes que los que se exportan, y en ese caso la balanza comercial es negativa. Y la relación que existe entre las exportaciones y las importaciones se conoce como índice de cobertura. La siguiente cuenta que constituye cuenta corriente es la cuenta de servicios. En esta cuenta se registran, al igual que en la cuenta anterior, las exportaciones e importaciones, pero ya no de mercancías o de bienes, sino de los servicios. Los servicios están constituidos por el turismo de los residentes del país donde se hace la balanza hacia otros países del mundo y al revés. Los costos de transporte, los servicios que se realizan a empresas, servicios de seguros, los royalties o ingresos y pagos por el derecho de uso de activos intangibles, o sea, el derecho de digamos, copyright, la contrapartida se registra en transferencia de capital. Servicios personales, culturales, recreativos, si es que viene una banda a tocar al estadio de River, Boca, bueno, ahí tenemos un servicio tipo cultural, ¿no? Y recreativo. También servicios informáticos y otros servicios. Todo lo que sea servicios. La cuenta de ingresos o rentas registra los ingresos obtenidos en países que no son de residencia del propietario del capital y los ingresos por trabajos obtenidos en un país que no es el de residencia del trabajador. Por ejemplo, los ingresos que tiene Arco en el extranjero, entonces esos se registran en esta cuenta de ingresos. Y en el caso de una banda o de un conjunto que
obtiene, digamos, en un país que no es el de residencia, cuando hace una gira internacional, bueno, ahí se registra en esta cuenta de ingresos. Se registran las rentas de capital financiero, dividendos, intereses, rentas de inversión. Yo creo que acá les mezclé un poquito y los servicios se registran en los registros de, digamos, una banda, tiene que ser en un servicio. En esta cuenta de ingresos o rentas sí es válido lo que le decía de Arcor, porque en realidad Arcor Brasil produce en el Brasil, no es que está exportando de la Argentina al Brasil, de una fábrica en el Brasil, y los ingresos que produce esa fábrica, que elabora y comercializa en el Brasil, bueno, esos ingresos ingresan al país que hace la balanza, o sea, ingresan a nuestro país, y lo tomamos como la balanza de pagos de la República Argentina, bueno, eso sí se contabilizan en esta cuenta de ingresos. Las rentas de capital financiero, digamos, de estas empresas, por ejemplo, que están en el extranjero, o también royalties de inventos argentinos o patentes argentinas que son utilizadas por otros países, bueno, esos ingresos, por ese concepto, porque no es una exportación ni una importación, sino que se trata de un copyright, bueno, se registran las rentas de esos dividendos, intereses y rentas de inversión. Tenemos la cuenta de transferencias corrientes, que son operaciones que no tienen una contrapartida económica directa. No es que se exportó un bien y se recibe la contraparte. Son, por ejemplo, las remesas de inmigrantes. O sea, por ejemplo, el caso de bolivianos que vienen a Salta o vienen a Argentina, trabajan acá y envían dinero a Bolivia. Bueno, esas remesas de inmigrantes se registran en la cuenta de las transferencias corrientes. Donaciones privadas y públicas, que hay países que colaboran, digamos, con ayudas humanitarias, dando donaciones, ya sean empresas privadas, pueden ser de países directamente, que colaboran, por ejemplo, con países del África, para el tema de combatir el flagelo del hambre. Bueno, estas cuentas, estas transacciones, estas operaciones se registran en esta cuenta. El saldo total de la cuenta corriente, constituida por todas estas cuentas que recién estuvimos viendo, cuando es positivo, o sea, existe lo que se llama como superávit, en el cual la cuenta de ingresos es mayor que la cuenta de los pagos. ¿Qué significa? Que aumentan los activos del país que realiza la balanza de pagos frente al exterior. Y se considera que la economía presta al resto del mundo. En caso contrario, cuenta corriente presenta déficit. ¿Qué significa? Que disminuyen los activos frente al mundo. Y la economía, para lograr el balance de esta balanza de pagos, necesariamente toma prestado del resto del mundo. Bien. Volviendo acá, vamos a ver ahora la cuenta de capital. La cuenta de capital se ocupa únicamente del capital financiero. Está formado por los fondos disponibles para la compra de capital real o físico o de activos financieros. ¿Y qué incluye? Las transferencias de capitales unilaterales sin contrapartida, que no modifican el ingreso nacional bruto disponible, como los movimientos de fondos que se generan por la liquidación del patrimonio de emigrantes o la condonación de deudas por los acreedores. Es decir, aquellos ciudadanos del país que realizan la balanza, que van a vivir en otro país,
liquidación del patrimonio que tenían en el país que realiza la balanza va a la cuenta de capital, en esta subcuenta de transferencia de capitales unilaterales. La condonación de deudas por los acreedores, cuando el logra una reducción de la tasa con el cual tomó una deuda a otro país, bueno, esa condonación de deudas por los acreedores se registra en la cuenta de capital. Y la adquisición y enajenación de activos financieros no producidos. La compra o la venta, es decir, de los activos no producidos, entre los cuales tenemos la tierra, porque la tierra es algo que no se fabricó, existe, al igual que los recursos del subsuelo. También las operaciones, transacciones relacionadas con activos intangibles, como patentes, derechos de autor, marcas. Este capital financiero, que se registra en la capital, es, digamos, el que permite la adquisición de capital físico, es decir, equipamiento para industrias, para realización de inversión. Por ejemplo, que se va, Peugeot va a construir una planta en la Argentina, Peugeot de Francia va a construir una planta de determinados vehículos en la Argentina. Bueno, esos fondos disponibles constituyen los fondos, es el capital financiero para la compra de capital. Eso es lo que se registra en esta cuenta de capital. A eso se refiere el capital real o físico, es decir, que el capital físico es el que permite la generación de capital a través de la producción de las mercancías que se venden en el interior del país o se exportan. O sea, es el que va a producir más capital. Y luego tenemos la tercera de las cuentas, la financiera, que incluye las inversiones, los préstamos y depósitos de la Argentina en el exterior y del exterior en la Argentina. Las reservas. Las inversiones directas en cartera comprenden la inversión directa, que es cuando el inversor pretende mantener una presencia estable en la empresa en la que ha invertido, alcanzando un grado significativo de influencia en la gestión o en sus órganos de dirección, y participaciones, y las transacciones también inmobiliarias. Es decir, cuando es una inversión que realiza un inversor extranjero en el país que realiza la balanza, pero que va a tener una presencia estable, no es una inversión oportunista, no es no es que compra unas acciones, no, compra las acciones como para tener una presencia estable en esa empresa, hacerla trabajar, producir y tener un grado significativo de influencia en la gestión con sus órganos de. Es decir, va a comprar suficiente cantidad de acciones y participación para poder lograr una dirección, un management de la empresa que le permita realmente asegurarse un éxito, un desarrollo con toda la responsabilidad y el compromiso. No, o sea, no es jugando a comprar acciones de una empresa que está sólida en la bolsa, no se trata de esa operación, se trata de una operación para el manejo de la empresa. Eso es la inversión directa. Y la inversión en cartera sí se trata, digamos, de inversiones en valores negociables. ¿Sí? Excluyendo estas inversiones directas,
acciones, sí, la compra de acciones, que sería el caso de compra acciones, pero sí tener un manejo mayoritario o influyente, digamos, en la empresa que compra. Los títulos de la deuda pública, son los que emite el Banco Central de la República Argentina a través de los distintos bonos, obligaciones, instrumentos del mercado monetario, los títulos a corto plazo, y la adquisición. Claro, los inmuebles pueden ser adquiridos no necesariamente con fines de, digamos, de realizar una inversión productiva, sino solamente una capitalización o la compra de la realización de una inversión que es una inversión en cartera. Bueno, otras inversiones que se registran en la cuenta financiera son los préstamos ligados a operaciones comerciales, son los créditos comerciales, es decir, por ejemplo, la importación y hay un préstamo para que esa pueda ser realizada, hay un financiamiento, y ese préstamo para realizar esa operación comercial, que es el crédito comercial, en esta cuenta financiera. O sea, existe, digamos, una transacción de tipo una operación ligada a otra, pero la operación financiera, que es la del crédito comercial, es el que se registra acá en otras inversiones dentro de la cuenta financiera. También se distingue entre el corto y el largo plazo. Y los depósitos en el extranjero, o sea, de los clientes país en otro país, por ejemplo, los depósitos de argentinos en el Uruguay, bueno, se registran en esta cuenta financiera en otras inversiones. Como se puede apreciar, el Banco Central, o sea, a través de esta balanza de pagos, registra todo, o sea que el dinero de los argentinos que está declarado en el Uruguay, que se ha depositado, se registra en esta balanza de pagos, porque es dinero, son divisas de Argentina, y pertenecen al país donde el presidente realiza la balanza, o sea, en este caso, si tomamos como ejemplo la Argentina, es dinero de la Argentina. O de los extranjeros en el país, es decir, extranjeros que invierten, que depositan en el país. Y luego esta tercera cuenta, las variaciones de reservas, siendo las reservas que tiene el Banco Central, que como les decía al principio, es quien realiza esta balanza de pagos, son las posiciones que tiene el país de divisas, que son monedas extranjeras de distintos países, pueden ser dólares, euros, yenes, marcos, euros, libras esterlinas, es decir, puede tener el Banco Central una combinación de monedas. Otros activos, oro, plata, que pueden utilizarse para satisfacer esta demanda de divisas. La demanda de divisas, que ya la vamos a ver en detalle, se refiere a el dinero, a las divisas en moneda extranjera, que los que realizan las importaciones, tanto de bienes como de servicios, necesitan para pagar al país de origen estas mercancías o servicios, y el único que, como todas las acciones, se realizan a través del Banco Central de la República Argentina, el Banco Central, en este caso, si nos referimos a nuestro país, el Banco Central de la República Argentina, bueno, es
y suministra esas divisas a cambio de los pesos que estos argentinos, bueno, digamos, destinan para la adquisición de las divisas y realizar las operaciones de importación, en el ejemplo que le estaba dando. Estas son las reservas. La variación de reservas es una partida de ajuste y el valor debe ser tal que el balance, el saldo final de la balanza de pago sea cero. Entonces, resumiendo, registra las variaciones de las reservas a disposición del Banco Central y la consecuencia de las operaciones con el exterior, y que refleja el cambio en la posición acreedora o deudora del país frente al resto del mundo. Un segundo. ¿Ah? Sí, decime. Disculpe, creo que se está cortando un poco el audio, su audio, digamos. ¿Ah, O sea, sí? por mala conexión, creo, sí. Mire, si desactiva usted la cámara que usted tiene, creo que podría mejorar el audio, digamos. Si saco la cámara, Sí, total ya exactamente, me sí. conocen, Sí, sí, ya me vieron, saben claro, que claro. soy yo. Está bien, está bien. Bueno, muy bien. Ahora vuelvo. ¿En qué parte no se escuchó bien? Y vuelvo para atrás. Bueno, vuelvo a repetir lo de variación de reservas. Sí, sí, está bien, desde ahí. Desde ahí. Bueno, entonces, dentro de estas de las cuentas financieras tenemos la variación de las reservas, donde se registran las variaciones que tienen estas reservas que están a disposición del Banco Central, que son las divisas y otros activos que tienen para utilizarlas para satisfacer la demanda de divisas para realizar las distintas operaciones de exportaciones, importaciones, y reflejan el cambio en la posición acreedora o deudora del país. Esta es una partida de ajuste que el valor debe ser tal que el saldo final de la balanza sea cero. Esta posición acreedora o deudora del país frente a la país significa que las reservas suficientes para hacer frente a todas las operaciones y además le sobra y puede prestar al resto del mundo. En caso contrario, si no tiene la suficiente cantidad de divisas, y va a tener que tomar de otros países de divisas para poder abastecer la demanda, o la venta o incrementar las exportaciones para lograr un mayor ingreso de divisas. Bueno, existen, estas serían las posibilidades, o la venta de determinados activos dentro del país, es decir, empresas a extranjeros, o campos a extranjeros, o operación de minería, de cosas de subsuelo que pueda incrementar a través de, en ese caso, del pago, digamos, de estas concesiones, incrementar los ingresos de divisas en el país. No sé si se entiende este concepto. Es decir, esto nace en que el país que realiza la balanza de pagos necesita, como es quien suministra las divisas necesarias a los habitantes del país y las transacciones, el país no tiene la maquinita para producir esas divisas, solamente puede imprimir los billetes de curso legal
país. Entonces, se necesitan, por ejemplo, necesitan euros, y la única forma que le ingresen estas divisas es a través de los pagos que realizan los habitantes de otros países que hacen transacciones con el país que realiza la balanza de pagos. Es la única manera. Es decir, los únicos que tienen maquinitas para imprimir el billete fuerte, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, es Estados Unidos. Bueno, y la Unión Europea tienen una moneda fuerte. En el caso de nuestro país, bueno, ya ustedes están viendo con este pantallazo cuál es el problema que se genera con una demanda interna para ahorro o para seguridad que los habitantes realizan con las compras de los dólares que no son destinados, digamos, a la producción o a transacciones internacionales. Quedan almacenados, y bueno, esos dólares que forman parte del activo de la Argentina, no lo tiene el Banco Central disponible. O sea, si bien en la cuenta de las divisas, en las reservas, figuran, no son de libre disponibilidad, porque no hay forma de acceder a ese dinero para poder generar transacciones. Entonces, ese es el problema que tiene el país, que necesita y no tiene los ingresos de esas divisas suficientes. O sea, si no se tienen exportaciones suficientes, tanto de mercancías como de servicios. Y bueno, está en una situación que lo obliga a tener que hacer algunas de las cosas que recién le mencioné. El saldo de la balanza de pagos, equilibrio y desequilibrio. Como le decía, la balanza de pagos es un registro sistemático a lo largo del tiempo, que es un año. Y es un documento que contablemente siempre está equilibrado, debido a que las anotaciones son por el principio de partida doble, igual que cuando usaban la contabilidad en la materia anterior. Se anotan todas las transacciones, tienen una contrapartida. Y la suma de todas las partidas de la columna de la izquierda, que son los ingresos y variación neta de pasos, siempre será igual a la suma de la columna de la derecha. Pagos, variación neta de activos. Voy para atrás. Ahí tenemos. Ingresos y egresos. De forma tal que el saldo total de la balanza sea nulo. Y esta cuenta, vamos a la diapositiva inicial, tenemos en la cuenta columna de la izquierda, se anotan todos los pesos, y fíjense, los ingresos producidos por las mercancías vienen dados por las exportaciones. De los servicios, igualmente. Los ingresos son dados por las entradas de divisas. Las transferencias corrientes por las entradas de divisas. Y en el caso de la columna de la derecha, de los pagos, de divisas vienen dados por las importaciones que hay que pagar al país de origen, al igual que los servicios, y tanto los ingresos y las transferencias corrientes por las salidas de divisas.
En el caso de las cuentas de capital, los ingresos, columna de la izquierda, está dado por las entradas de divisas y los pagos por las salidas. Y en el caso de la cuenta financiera, la columna de la izquierda está dado por la variación neta de pasivos y tenemos que en la partida de acciones directas son las entradas de divisas de extranjeros en el país y en la variación neta de activos de nacionales en el extranjero. En el caso de otras inversiones, la variación neta de pasivos son por los préstamos obtenidos y la variación neta de activos, columna de la derecha, por los préstamos concedidos. Y como decía, la variación de las reservas, que sería la tercera partida de la cuenta financiera, que es una cuenta de ajuste, donde se registra directamente la variación neta, ¿sí? Que junto con esta cuenta, esta partida de errores y omisiones, logra este equilibrio, que la balanza de pagos sea nula, que es lo que le acabo de comentar, ¿no? De forma que el saldo total de la balanza sea nula. Los errores y omisiones, que algo se los expliqué, debido a las imperfecciones y a los errores del proceso de recolección de datos, que es bastante complejo, porque ustedes vieron la variación de distintos orígenes de los datos que conforman este registro, siempre diferencias que se ajustan mediante esta partida adicional. Entonces, esta balanza de pagos reúne el valor de todas las operaciones no registradas, o sea, errores y omisiones, es la partida de cierre de la balanza de pagos que reúne el valor de todas las operaciones que no se registraron por múltiples razones. Entonces, la balanza de pagos está dada por el saldo de la cuenta corriente, más el saldo de la cuenta de capital más cuenta financiera, más errores y omisiones, que tiene que dar 0. Esto ya lo vimos en el cuadrito. Bien, el concepto de equilibrio contable no significa que exista equilibrio económico, sino que el total de la balanza de pagos siempre tiene que estar equilibrado. Entonces, para poder determinar el equilibrio y desequilibrio de la situación del país con respecto al resto del mundo, obliga a analizar los saldos de las distintas cuentas para poder distinguir cuál es la situación de equilibrio y desequilibrio. Y esto permite distinguir entre dos tipos de transacciones, las autónomas y las compensatorias. Las transacciones autónomas son las que tienen lugar por motivos económicos o por razones políticas, pero que no toman en cuenta en ningún momento la situación de la balanza de pagos en cuestión. Es decir, que por algún tipo de política económica o decisión política lleva a una situación de la balanza de pago, por ejemplo, digamos que en esta situación de pandemia que estamos viviendo, ustedes están viendo una realidad que hace que la balanza de pagos se entienda, está en un desequilibrio, ¿no? Porque se toman decisiones de gastos y que necesita tomarse préstamos para poder solventarlos, porque no hay los ingresos suficientes de divisas. Bueno, en ese caso, estas decisiones políticas son tomadas a cabo por, digamos, alguna razón coyuntural, pero que obliga a tener que equilibrar esta balanza de pagos, como ustedes recién vieron,
tiene que dar la suma de las cuentas, cuenta de capital, cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y más la cuenta de ajuste, tiene que dar nulo. Entonces, un desequilibrio por algún tipo de transacción autónoma es que no ha sido, ha surgido, obliga a un equilibrio de la balanza de pago. Y, por lo tanto, tienen que existir transacciones compensatorias que tienen como objetivo equilibrar el desequilibrio provocado por estas transacciones autónomas, que son de carácter compensador o financiador. Las tres principales agrupaciones y las correspondientes partidas financiadoras son cuenta corriente más cuenta de capital, que es la capacidad de financiación, y las liquidaciones oficiales, todas menos variación de reservas. Vamos a ver a continuación cada una de estas partidas financiadoras de las transacciones autónomas que se toman por razones económicas o políticas y que dan lugar al desajuste de la balanza de pagos. Entonces, para tratar de dar un significado macroeconómico a la balanza de pagos, planteamos lo siguiente. Primera de las cuentas, la cuenta corriente. Como les decía, es la primera de las cuentas de las partidas financieras. Acá cabe considerar el siguiente concepto. XN son las exportaciones netas. Es el ahorro total, es decir, el ahorro privado más el ahorro público. EI es la inversión. La relación que establece la intendencia de los mercados de bienes y los mercados financieros está dado por la igualdad de las exportaciones netas con la diferencia entre el ahorro total y privado menos las inversiones. Esta igualdad muestra la relación entre el movimiento internacional de fondos para la acumulación de... O sea, el ahorro total público y privado menos las inversiones nos da la relación entre el internacional de fondos para la acumulación de capital. Y las exportaciones netas nos da el movimiento internacional de bienes y servicios. Esta diferencia entre el ahorro total público y privado menos la inversión nos indica el exceso de ahorro interno sobre la inversión interna. Es decir, si el ahorro que existe dentro del país, ya sea de origen privado y o de origen público, si es mayor que la inversión, en ese caso quiere decir que es un saldo que permite a los residentes del país prestar extranjeros. O sea, que el ahorro interno del país permite suministrar los fondos necesarios para la inversión. Va a quedar saldo para poder prestar a otros países. Cuando veíamos cuando el concepto del ahorro, el ahorro es lo que permite una dinamización de la economía y es la que permite la inversión. Por lo cual, acá viene la acotación que si el país tiene políticas que no llevan al ahorro sino al gasto, no va a haber fondos suficientes como para suministrar la demanda de dinero para inversión. Entonces, es un concepto que un país que ahorra
puede tener el suficiente capital para poder suministrar las necesidades de inversión. E incluso el saldo de esa diferencia entre ST menos I puede prestarlo a otros países. Los movimientos internacionales de bienes y servicios que son dados por las exportaciones netas, XN, y los movimientos de fondos para la acumulación de capital, que sería ST-I, caras de una misma moneda. O lo tomamos por un lado o lo tomamos por el otro, conducen a un mismo concepto. Vamos a considerar que si en un año concreto, cualquiera, un país presenta un déficit por cuenta corriente, este puede darse con los superávits que aparezcan en otros años. O sea, si el país dado en un año tiene un déficit por cuenta corriente, pero los años anteriores ha sido superávit, bueno, es dable esperar que se pueda compensar. Pero el problema de la balanza de pagos se da cuando el país realiza la balanza de pagos, experimenta en forma persistente déficits o también superávit corriente, año a año. Es peor la situación de déficit, obviamente. Superávit, eso tiene solución. El del déficit en forma persistente es un gran problema. Si presenta situaciones de déficit en forma persistente, lo que va a hacer es un aumento acumulativo de la deuda externa y sus reservas de divisas van a empezar a agotarse y va a tener que tomar prestado divisas, pero ver qué otra cosa puede hacer, como intentar aumentar las exportaciones o ventas de activos del país a extranjero, que no es deseable. En su momento se ha vendido empresas YPF, ferrocarriles, bueno, no es, y aparte esas joyas del país son únicas. Vendiste, son actos únicos. Y cuando se produce, en el segundo caso, que se produzcan superávit corriente, supone que el país está reduciendo su, pues vende estos productos en el extranjero y estará acumulando reservas de divisas y otros activos frente al exterior. Es decir, quiere decir, digamos, que se reduce el consumo interno. Pero bueno, esto es una solución que ojalá que más deseable que la otra. Cuando se dan estas situaciones de déficit por cuenta corriente, se debe o financiar préstamos, inversiones de extranjeros, en la búsqueda que vengan extranjeros a invertir en el país, o mediante la salida de divisas u otros activos de la reserva. Esto último significa de activos de los que se disponía frente al exterior y equivale a una disminución de la posición acreedora del país, o sea, un aumento de la posición deudora. Es decir, cuando el país tiene las reservas en divisa que un país tiene, lo pone frente al país, origen de esas divisas, en una posición acreedora, porque tiene dinero, tiene divisas de otro país. Entonces, el país tiene una posición acreedora. Bueno, para compensar los déficits tiene que desprenderse de estos activos y lo que está haciendo es devolver al país origen de esas divisas y pasa a cambiar su posición de acreedor a una posición de deudor porque está tomando préstamos de otros países. Y como conclusión de este punto es la siguiente, que cuando un país compra más de lo que vende, tiene que tomar dinero, tomar prestada la diferencia de los países.
Bueno, no sé si quieren hacer un descanso de unos minutos y volvemos para las 5 menos cuarto. Buenísimo, profe. Los espero.